Dios te bendiga, qué bueno una vez más poder estar en este tiempo, en este para mí maravilloso tiempo donde vivimos tantas experiencias o compartimos tantas experiencias. De hecho, el nombre de este programa es Y Contando. Somos el Ministerio Centro de Esperanza Plaza Venezuela. Estamos ubicados en el edificio Los Javillos, Avenida Francisco Solano con Los Javillos, acá en Plaza Venezuela, en Mezanina. Nuestros servicios de oración miércoles 4 de la tarde a 6 de la tarde, nuestros servicios dominicales a las 10 de la mañana y bueno, nuestras redes sociales @cdplaza BZLA para donativos, ofrendas, diezmos. Puedes comunicarte a la mensajería del 0412-710-3314. 0412-710-3314. Bien, hoy tenemos un programa, oye, tremendo, tremendo. Así que si tú puedes llamar a alguien, sobre todo si es joven. Hoy tenemos el para mí privilegio que nos acompaña el líder Peter Calzadilla del Ministerio Internacional Centro de Esperanza. Líder, Dios te bendiga, bienvenido y bueno, salude. Hola, Dios te bendiga, un gusto saludarte. Gracias, Pastor Daniel, por la invitación. Para mí es un honor, un privilegio estar delante de ustedes. Vamos a tener una conversación, como bien comentó el Pastor Daniel, de edificación, de mucha bendición. Y tú que eres joven, y si eres un poquito más, también eres bienvenido. Siéntete parte de aquí. Gracias al Señor primeramente por esta oportunidad. Y en los próximos minutos mantente expectante y con tu corazón abierto a todo lo que Dios va a hablar y a todo lo que vamos a compartir el día de hoy. Amén. Oye, es que tú dices joven, chico, y yo siento, tú sabes, yo como que me inflo. No, vale, mira, Peter, para mí es de verdad es un privilegio el poder tenerte en este lugar, o sea, y sobre todo en este programa, porque para que sepan, yo fui mentor en unas cuantas temporadas del líder Peter Calzadilla. ¿Tenías cuánto? 16 añitos. 16 no saquen cuenta. 16 años. Imagínate. Y creo que es eso, Peter, líder, el hecho que estés aquí es eso, es yo ver que definitivamente Dios honra a quienes le honran. Es ver que sí hay un respaldo de Dios en esa perseverancia, hay un respaldo de Dios en la disciplina, hay un respaldo de Dios en su palabra y su promesa. Cuando uno lee las escrituras, líder, se encuentra con chamos jóvenes, como por ejemplo tantos chamos que uno, Samuel, por ejemplo, que creció ahí desde chamo y todo lo que atravesó, pero sin embargo, atravesando tantas situaciones difíciles, tuvo un respaldo de Dios. Cuando lees, por ejemplo, Josías, desde los 8 años estuvo allí, pero mira todo lo que atravesó. Ezequías, un poco más 25 años. Daniel y sus amigos eran chamos también. Líder, desde la vivencia, desde esos 16 años, hoy te veo líder en un ministerio. Se dice fácil, líder, no, el líder Peter. Líder, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? Como diríamos criollamente, pasaron muchas cosas, con toda honestidad. Bueno, digamos lo más esencial, pastor, tengo la bendición desde niño fui criado en el Evangelio, gracias a mi abuela, a mi madre y a cada una de las personas que invirtieron en mí en ese momento. Y efectivamente la palabra fue sembrada desde que fui desde niño. Vamos a partir de ese origen. Fui consagrado al Señor a pesar de todas las circunstancias que viví, transitando justamente esa etapa que usted comenta, que fue una etapa fundamental de mi vida,
puedo decir que definitivamente Dios ya tenía un propósito reservado para mi vida, para todo lo que iba a transitar. Desde niño fui muy creyente al Señor, fui muy creyente. Siempre tenía ese anhelo de conocer al Espíritu Santo, de conocer su presencia. Yo tengo, bueno, muchos cuentos como tal, pero bueno, uno de esos los he comentado en distintas ocasiones y fue la primera experiencia que yo tuve con el Espíritu Santo y de allí en adelante fue lo que marcó a mi vida. Cambio. Antes y después, algo así. Yo siempre tengo soy fiel reflejo a mi Señor Jesucristo como a mi pastor Joel. Ajá. Siempre desde esa instancia. Y yo siempre le decía a mi mamá, yo un día quiero ser pastor. Yo no sabía ni qué digo me estaba metiendo. No, yo quiero ser pastor porque quiero ser como mi pastor, como mi tío, porque él predica, se pone la corbata, tal y eso, lo demás. Y bueno, bien. Estamos hablando, ¿qué edad tenía, recuerda? Yo tenía 10 años aproximadamente, entre 8 y 10 años aproximadamente. Era un niño, literal. Y cabe mencionar que en ese momento yo escuchaba sus prédicas, nunca me gustaba estar en la escuela infantil, pero bueno, reconozco a los pastores que tenía en ese momento, pero siempre me gustaba, quería quedar en el templo a escuchar a mi pastor. Y en una oportunidad, yo como me creía el cuento del pastor, porque sí, oraban por mí y me decían, tú vas a tener un ministerio más adelante y tal, y bueno, yo sin saber qué lío me está metiendo. Y bueno, llegué en esa oportunidad, yo como me creía el cuento pensando como niño en ese momento, hubo una oportunidad donde yo dije, bueno, yo soy pastor, vamos a ser pastor entonces. Y una vez organicé yo una gira dentro de mi propia casa. Un día hablaba del perdón, un día hablaba de esto, yo agarraba un libro que mi mamá tenía. Ajá. Y yo me ponía a predicar frente al espejo, me ponía los trajes de mi papá, agarraba los muñecos y los colocaba que era el público sin que ellos me vieran. Y yo les predicaba y agarraba el control del televisor y ese era mi micrófono. Y ahí estaba dándole y les predicaba y yo hasta les ministraba a los muñecos. Y ellos quedaban así como que ¿qué pasa este muchacho? Y lloraba por ellos, que en el nombre de Jesús tú eres sano y tal. Y bueno, me creía el cuento. Y bueno, para hacer el cuento largo corto, aquí fue donde vino la experiencia. Ajá. La última gira era sobre el Espíritu Santo. Okay. Y dije, bueno, en tu casa era el cierre. Y yo, bueno, prepárese todo el mundo, porque aquí viene fuego. Eran las señales, los milagros, los prodigios. Ahí ya venía Virgilio. Avivamiento. Y bueno, en esa ocasión, yo ya tenía mi libro preparado de lo que tenía que hablar del Espíritu Santo. Y solamente bastó para decir 3 palabras. Yo me miré al espejo. Y así como estoy hablándote yo a ti, fue como yo le hablé al espejo. Y quizás, bueno, puede sonar como cuento, pero algo Dios te puede ministrar a partir de este momento, tú que me estás viendo. Yo me acuerdo que me veía al espejo y lo único que dije, tú que me estás viendo, hoy vas a recibir el poder del Espíritu Santo. Yo al decir eso, pastor, es como si el espejo se iluminó y algo cayó dentro de mí, que yo caí, literalmente caí al suelo. Claro, mi mamá se asustó, ¿qué pasó en el cuarto? Y yo estaba tirada en el suelo, llorando de la presencia del Señor. Y ahí, claro, me levantó, me explicó cómo es el asunto, tal. Bueno, tuviste tu primera experiencia, pero bueno, eso para que veas que con fuego no se juega. Y ese momento despertó, marcó un antes y un después. Claro, para mí. Es como una llama que se encendió que no habías experimentado eso. Fíjate que hay algo, oye, que interesante, 2 cosas de este cuento, y contando, ¿no? Qué importante es lo que dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y cuando fuere mayor, no se apartará de él. Mira cómo no queda vacía la palabra. ¿Quién sabe desde cuándo tú estabas allí recibiendo semilla, y tu mamá persistía? Hay un momento donde eso comienza a dar fruto. Y ese fruto, sobre todo, obviamente, uno es más joven, más chamo, por así decirlo, y no tienes como barreras ni estructura porque eres un chamo. Yo recuerdo que Lucy, nuestra hija, o mi hija en este caso, cuando estaba pequeñita de 4 años, 5 años, ella iba a la iglesia con nosotros al ayuno de mujeres, y en ese ayuno candela donde ministraba tu mamá, y eso era fuera y fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y yo recuerdo que
una vez estábamos nosotros haciendo cada uno algo en la casa, mi esposa y yo, haciendo algo en la casa, o ella estaba en la cama y se ha parado esa niña con un microfonito que le regalamos nosotros. Pero fue así de repente. Ahora, en el nombre de Jesús, te vas, diablo inmundo, te vas, fuera en el nombre de Jesús. Y nosotros quedamos así. Es una cosa tan tremenda, líder. Por eso es que tú estás contando algo que yo te puedo entender. Y los que de alguna forma hemos experimentado es esa intervención divina. Oye, mira, ahí no hay juego. Cuando el Espíritu interviene, líder, interviene por completo. Por eso te entiendo perfectamente eso. Qué importante, si tú eres padre o madre y estás en el camino del Señor y tal vez tus hijos pueden estar pequeños, pueden estar inclusive en la adolescencia y tal vez no quieren por ahora saber nada de Dios. Mira, esto que vivió el líder Peter es clave. Una mamá que se encargó de persistir, de orar y de llevar a cabo lo que dice su palabra. Tal vez ella no esperaba que fuera en ese momento, pero Dios irrumpió porque es que Dios honra su palabra y Dios cumple su palabra, líder. Efectivamente. Y viene otro elemento más importante. Tengo mi encuentro con el Señor, pero de allí no solamente tuve mi encuentro que fue lo que marcó el antes y el después para mi vida. De allí en adelante tuve un Moisés que me supo guiar. Ok. Y lo estamos viendo aquí. Específicamente, como usted lo comenta, sí, hace más de 16, 17 años, caramba, bastante tiempo. Tuve la bendición de ser mentoreado por usted como por su esposa, fueron mis líderes en ese momento. Y nunca voy a olvidar un consejo que usted me dio que fue el que marcó y que evitó que yo cometiera un falso o diera un paso en falso por una decisión que yo estaba a punto de tomar. Recuerdo que en ese momento fue en ese pasillo donde siempre toman a todo el mundo en la iglesia ya. Y yo me abrí, en ese momento tenía 16 años específicamente, me abrí al área sentimental. Y recuerdo en esa oportunidad que me gustaba una muchacha del liceo. Y fue como que, oye, se despertó esa cuestión allí, entonces no sabía cómo manejar el asunto, pero yo sabía que es natural, pues, porque efectivamente, tan plena adolescencia, de preadolescencia a adolescencia, iba durísimo, normal, porque ese es biológico, pues, del cuerpo. Pues. Y efectivamente, y miren lo que pasó, que esto es lo más tremendo. Yo como no sabía cómo atajar ese asunto, me acuerdo que acudí a usted y yo se lo dije claro y raspado en ese momento. Yo le dije, líder, en ese momento, me gusta una persona. Y recuerdo que lo primero que usted me preguntó, ¿y es aquí de la iglesia? Y yo como que, ¿cómo le digo si sí o si no? Y bueno, en esa oportunidad, usted, o sea, me preguntó, yo le dije, no, es del liceo, tal, así. Claro, su intención nunca fue señalarnos, juzgarme, sino más bien usted me escuchó en esa oportunidad. Lo único que me dijo que bastó y sobró para yo evitar cometer un error en ese momento que quizás me hubiese llevado para otra ocasión, fue si tú un día te casaras con esa persona y necesitarías compartir principios de fe, ella comparte tu misma fe. Y eso fue un... Claro, te dejó reflexionando. Me dejó reflexionando. Entonces, si no comparte tu principio de fe, es mejor a que te guardes en ese momento. Y créame, pastor, que eso bastó y sobró para yo guardar mi corazón allí, porque estaba en una etapa muy crucial, claro, donde ya estaba despertándose otras áreas de mí. Y si no hubiese sido, como usted comentaba, por un proceso de mentoría, quizás la historia hubiese sido otra. Fíjate, líder, aquí hay algo. Hoy día tú eres psicólogo. Te felicito. De verdad, psicólogo, un hombre de Dios ahora. Que para mí, por eso te digo, este es un programa que a mí, yo estoy hablando contigo, estoy hablando obviamente con todas las personas que se están conectando a esta hora, que se han conectado y que yo sé que por retransmisión lo van a hacer. Pero para mí es un privilegio porque yo estoy viendo a alguien que vino atravesando o remando en un río contra una corriente. No es igual, líder, cuando uno
pueda llegar o que uno pueda llegar al camino de Dios ya habiendo tenido una vida, ya habiendo fracasado. Uh, Se dice mucho, bueno, es que llevé más palo que una gata ladrona y así llegué al camino de Cristo destruido, pero tú vienes de un hogar cristiano, vienes con una formación cristiana, sin embargo, te enfrentas ahora a un mundo siendo un chamo que no conoce, digamos, el mundo, pues no conoce la vida porque eres un chamo. Sin embargo, ahora entras allí. Hay una parte, o cómo se pudiera decir, en psicología, porque yo entiendo, déjame formular bien la pregunta, yo entiendo que la escritura dice que todo este tipo de cosas se logran cuando uno va perseverando, se logran en el Espíritu. Y es el Espíritu Santo quien nos da la fortaleza para poder avanzar. De hecho, Cristo, antes de orar por los discípulos, Él dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ninguno se ha perdido, sino el hijo de perdición, como estaba escrito. Permite, Señor, que ellos sean uno conmigo como yo soy uno contigo. Y ahí hay una fortaleza espiritual. Pero en ese desarrollo, siendo un chamo, esa parte psicológica tiene un peso importante como para que el chamo diga, me voy para otro lado, para otro camino. Claro, sí implica muchos elementos, pastor, específicamente, ya hablando desde el plano profesional. Ajá. El área de la adolescencia es la vital, muy vital para cada proceso, para cada paso de determinación que va a dar un joven para su vida. Tengo la oportunidad de atender familias y ya, bueno, en cantidades, y a pesar de que tengo poco tiempo ejerciendo, pero ya he podido atender a familias. Y llama mucho mi atención específicamente la conducta de este momento, porque es yo trasladarme incluso a cómo ellos pudiesen sentirse en ese momento. Claro, uno se identifica con algunas cosas y claro, como profesional nosotros no brindamos consejos, sino facilitamos herramientas para acompañarte en un proceso terapéutico, que es muy distinto cuando alguien nos dice, no, pero voy al psicólogo porque quiero un consejo. No, mira, consejos te lo puede dar la vecina, te lo puede dar. Eso es lo primero que nos quitaron a nosotros como psicólogos. Claro. Como tal, un dato por ahí. No, si usted va a un psicólogo por un consejo, mire, no se lo van a dar realmente. Claro. O pero, por lo menos tú no se lo vas a dar. Exactamente. Pero fíjese, pastor, porque implica el proceso del acompañamiento y el rol que representa cada padre en el hogar. Okay. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Siempre, los mayores casos que he recibido siempre han sido madres solteras con sus hijos. Y son chamos que pueden tener entre ya 11, 12, 13 años. Claro. Y la conducta que específicamente usted está comentando radica específicamente porque no hay una figura paterna en la casa y porque no se establece el límite. No se establece. En mis tiempos eran distintos, como sé que en los suyos también. Sí. O sea, las cosas eran así y punto. Es correcto. Pero estaba la figura de papá y una figura de mamá. Claro. Entonces nos da a entender que el rol de papá y mamá en la casa es muy importante para cada decisión que deba tomar un chamo, porque si el chamo no le dan específicamente las herramientas desde la casa, ¿dónde lo va a buscar? Claro. Lo voy a buscar en la esquina, lo voy a buscar allá. El amigo. Y está garantizado, pastor, que la mayoría de los que no los reciben, casi un 60%, van directamente a la calle a buscar desde la forma equivocada alguna orientación para su propia vida. Y específicamente, bueno, lo que pasó conmigo. No, como toda la mayoría, no tuvimos los mejores padres, pero fueron los que inculcaron, claro, aparte de Cristo en mi corazón, normas y establecimiento de cómo vivir la vida correctamente. Claro, yo ahora que estás diciendo esas palabras, oye, uno puede entender por qué es atacada tanta la familia. Sobre todo en estos tiempos donde, bueno, la igualdad de género es precisamente porque si golpeas a la familia, golpeas una vida, golpeas un vecindario, golpeas una sociedad, golpeas un estado, golpeas una nación. Y fíjate qué tremendo, por supuesto, aquí en este país, yo recuerdo que yo conozco un obstetra
Ok. Y yo le preguntaba a él, oye, ¿qué? Tú siempre tienes trabajo, porque la gente, las mujeres siempre están dando a luz y están dando a luz. Bueno, siempre tengo trabajo, pero mira lo que él me decía, pero tengo más trabajo. Tú cuentas desde carnavales 9 meses y ahí tengo más trabajo. Cuentas desde Semana Santa 9 meses y ahí tengo más trabajo. ¿Por qué? Porque los días de asueto eran los días donde, bueno, la gente se iba a fiestear, a rumbear. Y allí era donde pasaba de todo y luego mucha de esa unión no estaba consentida ni por padres ni estaba consentida como para llegar hasta el final en una relación matrimonial. Y la cantidad de madres solteras fue una cosa tremenda. Entonces, claro, la realidad es que una mujer puede tratar o intentar ser mamá y papá, pero nunca va a ser esa figura paterna, aunque quiera. Y mira que lo hacen muy bien. A veces es tan fuerte que el abuelo o el papá de la mamá asume ese rol de papá para ayudar a los... Sin embargo, eso que tú estás diciendo, oye, uno puede entender por qué muchas veces cuando se llega al camino del Señor, el chamo comienza a recibir una información tremenda, pero como nunca tuvo esa base, ese recurso, para el diablo se le hace más fácil. ¿Es correcto? Ahora, líder, eh, hay un gran peso de verdad en el chamo, en el joven, porque el chamo es el mañana. El chamo, él representa el futuro y Dios lo sabe. Dios sabe eso. Yo que he sido testigo de tu vida, hay un momento que lo voy a tocar y tú abrirás tu corazón hasta donde tú puedas, porque yo entiendo lo que eso representa para ti. Esa figura de mamá que sembró tanto y que colocó tanto en tu corazón, y tú en el crecimiento del Señor, esa figura materna que te abrazó tanto, parte con el Señor. Peter Calzadilla, que en ese momento, ¿dónde estuvo Dios? ¿Cómo tú dijiste, debo seguir? Bueno, sí, en efecto, actualmente sí es un proceso que toma su tiempo, como todo. Para esa oportunidad no existían palabras, no existía argumento. Creo que pasó como cuando te concluye el libro de Malaquías y vienen los evangelios, que hubo como 400 años de silencio. Sí. Así me sentí yo por un periodo de tiempo, o sea, hubo un periodo de silencio donde en absoluto no comenté nada. Sencillamente sentía que si comentaba algo era para quejarme, lamentarme, eso entre muchas cosas. Créame que a partir de ese momento comprendí a valorar el significado de la vida, realmente, que estamos aquí en un periodo tan corto de tiempo que si no lo aprovechamos, la vida se nos va en cuestión de segundos. Son noticias que uno no espera realmente, pero hasta ahorita sigo comprendiendo cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta y el por qué eso llegó. Y fíjese algo, pastor, porque cuando uno siente que pierde, a la vez también uno gana. Yo no lo había entendido al principio. Okay. Y fíjese que a partir de la partida física de mi madre, habían familiares que nosotros no habíamos podido rescatar, que se nos había hecho imposible poder, les predicábamos y era como que no llegábamos, la palabra rebotaba y no llegaba como tal. El día que estábamos despidiendo a mi madre, ellos vinieron precisamente. Y ellos al ver la fortaleza de nosotros, a pesar del llanto, a pesar de que estábamos allí en medio de ese proceso, pero ellos posteriormente ver la fortaleza de nosotros, pastor, ellos, toda la familia completa dijo, queremos integrarnos a la iglesia. Y hasta el día de hoy, pastor, les puedo decir con certeza, ellos siguen congregándose en la iglesia, ellos siguen, y
yo me trasladaba años hacia atrás y yo decía, Dios mío, era difícil llegar, porque las situaciones de ellos eran tan complejas que era que ya el enemigo los tenía ya listo, pero ellos al testificar que ven la fortaleza de nosotros, fue lo que Cristo les fue revelado para ellos poder llegar. Para mí fue difícil entenderlo, y yo decía, ¿cómo te vas a llevar, Dios mío, cómo te vas a llevar a la persona más importante para mí? Claro. Pero entendí que si por una partida física otros llegaron a los pies de Cristo, podemos decir que hubo ganancia. Sí, y claro, es difícil decirlo, porque no es cualquier persona, claro, no es cualquier persona quien Dios se llevó. Claro. Pero entendí que si fue por un propósito, para que almas llegaran al Señor y que parte de eso, mi familia llegara a los pies del Señor y que tuvieran su encuentro con el Señor. Sí, yo puedo decir definitivamente, Dios obra en ese momento. Claro. Y en todo momento, pastor, puedo garantizar, nunca estuve solo. Wow. Dios estuvo allí. Estuvo bueno en esos momentos donde caía, me levantaba, tenía esas recaídas, pero con todo y eso, pastor, seguía adelante en el ministerio, seguía adelante en mi profesión, por eso cayó a mitad de profesión también. Wow. O sea, fueron un nube de tantas cosas que acontecieron en ese momento, pero Dios estuvo en todo momento. Sí, y qué bonito, líder, que tú puedas expresarte de esta forma, porque, o sea, definitivamente no es nada fácil todo lo que viviste, no es nada fácil, y por eso es que, oye, yo te respeto y te admiro, porque habría que estar en tu calzado para saber o tener idea de cuán peso fue eso realmente en tu vida. Pero por eso estás acá, porque precisamente tú eres un chamo. Y siendo un chamo, fíjate, eso no te excluyó de atravesar situaciones difíciles. Pero yo te aseguro, Peter, que hasta tu familia, al ver esa perseverancia en medio de esa tormenta, tú fuiste esa ancla que sin saberlo, y tal vez con tus luchas, tu silencio, ese silencio que dijiste, no tenías que hablar. Que yo nunca tuve información de que dejaste de asistir a la iglesia, yo nunca tuve información de que te apartaste para el Señor. Es vivir tu proceso, tal vez como se dice en el libro de Isaías, como oveja muda, fue llevada al matadero. Es ese silencio que solo lleva la persona. Ahora, ¿dónde es que yo digo, líder? Si tú eres una persona que tienes muchos años, pero eres un chamo, y estás aprendiendo y viendo la vida bajo una cobertura del Dios Altísimo, obviamente también el respaldo de nuestros apóstoles. Para mi pastora, obviamente también fue algo tremendo la partida, digamos, de tu mamá. Sin embargo, es eso, es seguir adelante, y precisamente por seguir adelante, líder, es que la gente comienza a ver verdaderamente ellos aman a Dios, cómo se levantan, cómo pueden adelantar o seguir en procesos y búsqueda de Dios. Eso es tremendo. Líder, yo he visto cómo el Espíritu Santo te usa. Uno cuando está mentoreando, uno se encarga de ver y de ir guiando. Pero, ¿qué expectativas tienes ahora? Ya tienes una plataforma, digamos, espiritual, ya tú dices, bueno, soy líder en un ministerio, estoy a cargo de los chamos, de los jóvenes, donde el día tuve yo. ¿Qué expectativas tienes? Actualmente, pastor, precisamente, bueno, y lo puedo decir con mucha humildad en mi corazón, tengo 13 años en el ministerio juvenil desde que lo asumí. Y puedo decir que tuve el privilegio de mentorear a muchas generaciones que pasaron, los que hace 10 años eran niños, que apenas estaban en cuna, hoy en día son los que van a ganar almas. Y
Eso lo veo, pastor, desde este punto de vista, que quien sembró la semilla en mí hace años, hoy está dando el fruto para que yo esa misma semilla la pueda replicar a través de ellos. Y esto incluso me lleva precisamente a algo que comenté inicialmente respecto al proceso de mentoría de Moisés con Josué. Ajá. Porque un día, pastor, usted fue un Josué y tuvo un Moisés que nos levantó. Correcto. Pero no todo el tiempo podemos quedarnos siendo Josué. Un día nos va a tocar ser Moisés. Es correcto. Y levantar esos Josué que ahora están naciendo. Y a veces nos aferramos mucho a ser Josué. No, sígueme formando, sígueme dando palabras y sígueme, no. Y Dios tuvo que llevarse a Moisés. Sí. Y no es que Dios haya sido malo con Moisés, porque o sea, ya Moisés cumplió su tiempo, cumplió su temporada. Ahora, bueno, viene Josué a conquistar la tierra, que ya se le había mostrado. Y yo he llegado, para la gloria de Dios, he tenido mucha experiencia ministerial y bueno, por las que faltan todavía. Amén. Todavía el propósito de Dios no se ha cumplido en mí porque sigo en vida. Eso sí, claro, para dejarlo en claro. Pero tengo y esto va complementado a lo que me preguntó, tengo en mi corazón, puedo sentir en este momento que como lo que Dios va a entregar a esta nueva generación va a ser tan grande, por esta transición que nuestro país va a atravesar en el nombre de Jesús como iglesia, ellos van a experimentar la gloria de Dios de una manera tan increíble, Amén, creo. Tan increíble, y van a ver el poder de Dios manifestado en base a una nueva nación, que estemos o no estemos nosotros ya sembramos las palabras en ellos. Amén. Y ellos tendrán la garantía que, bueno, nuestros abuelos vivieron, se esforzaron, pasaron luchas, pero se mantuvieron allí. Y tengo mucha expectativa, pastor, por esta generación en que Dios va a cumplir un propósito grande sobre cada uno de ellos y nos vamos a sorprender porque, bueno, eran los niños de ayer y hoy en día son los que están llevando la batalla. Sí, definitivamente, líder, yo comparto eso contigo porque, fíjate, el verte aquí ya, bueno, ya como un hombre del Señor, profesional, ver que sí se puede, yo creo que es lo que Dios te está diciendo. No sé qué edad puedes tener ahora, pero tal vez tú eres un joven y estás ahí, que no hayas, o sea, no te encuentras, no te hallas, porque tal vez las cosas de Dios todavía no están formadas en ti, pero entonces tampoco perteneces al mundo, pero entonces en el mundo tampoco te quieren. Entonces tú estás ahí como que no sabes qué hacer. A veces es bueno pensar o mirar a alguien que vaya más adelante que uno. Porque yo siempre, o Dios me ha ministrado con este ejemplo, si tú vas manejando y delante de ti tienes un carro que cae en un hueco y tú vienes detrás de él, ¿qué haces? ¿Caes en el mismo hueco o esquivas el hueco? Esquivamos el hueco. Hay que pensar, es precisamente en esto, en que hay que escuchar, hay que ver la vida de jóvenes como tú, que sí pudieron lograrlo. Es que a veces cuando uno viene de menos, o sea, uno es chamo, uno cree que uno está atravesando esto y es el único que lo está atravesando. Pero ya lo que tú estás viviendo, otro lo vivió. Y es precisamente eso, líder. Yo creo mucho en esto y que yo siempre a los chamos trato de siempre inculcarlo. Cuando llegamos al camino de Dios, eso que el mundo ofrece no necesita mucha lupa. Porque tú ves al mundo y inmediatamente identifica a esta le gusta esto, a mí me gusta esto, porque lo ves, está ahí sencillo. Pero para Dios es más importante que puedas mirar hacia adentro. Porque mirando hacia adentro, tú puedes encontrar lo que Dios puso en tu corazón. Y para Dios es precisamente eso. Encuentra eso primero, porque allí es donde está la clave para que puedas seguir adelante. ¿Qué hace el mundo? Y siendo chamo, bueno, presenta todas las opciones como en una paleta, así como, ¿sabes? Para que todas las cosas te distraigan, te confundan y te saquen de eso grande que Dios va a hacer a tu vida. Líder, si tienes que decirle una palabra a un chamo que te está viendo allí, o ahora,
y está así, mira, está a punto, está como lo que yo dije ahorita, pues. No hay lo que hacer. Voy a poner este ejemplo. Cuando yo, antes de ser tu mentor, yo tenía una dicotomía, como dice Guido. Yo le dije al Señor, Dios mío, yo quiero que tu presencia venga a mi vida. Que eso que se movía en Éxodo, que la nube, que la presencia cuando descendía en el lugar santísimo, eso yo lo anhelaba. Y yo decía, Señor, yo quiero eso. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué debo hacer? Y Dios me ministraba. Bueno, corta aquí, corta aquí, corta aquí, corta allá. Y corté con el mundo. Pero cuando corto con el mundo, yo digo, bueno, me voy a meter de lleno en las cosas de Dios. En las cosas de Dios, nadie me veía. Y llegó un momento donde me sentí que no era ni chicha ni limonada, porque no sabía orar, no sabía comportarme como un evangélico, solo que amaba a Dios y tenía tiempos con Dios. Yo no era tan chamo, pero tampoco era un viejo. Chamo como ahora. Pues. Pero estaba atrapado en ese escenario que no me sentía ni evangélico, porque no podía hablar como evangélico, no sabía orar, no sabía nada, estaba comiendo palabras. Pero entonces ya había cortado con el mundo. Y estando allí, literalmente, líder, yo estaba solo. Si hay alguien que está así, pero que tiene la edad que tú tuviste en ese momento, pues yo llegué ya más para allá, pero tú lo viviste desde chamo. Y yo sé que tú en un momento del liceo, de tu colegio, estuviste ahí, como ya lo comentaste. Pero ahora desde el logro, desde el liderazgo, desde siendo un profesional, ¿qué le dirías hoy a este chamo, a esta chama, que ahorita está a punto de irse para el mundo? Sencillamente, pastor, y que usted tiene propiedad para poderlo decir, y cabe mencionar que a pesar de que yo viví toda mi vida en el Evangelio, uno coquetea. Claro, uno coquetea como tal, porque tenemos una carne aquí. Que es la lucha lucha diaria, hasta que Cristo venga con nosotros. Es correcto. Pero ¿qué pudiésemos decir ante esa situación, pastor? Fíjate, si tú estás atravesando esa situación, hubo algo que Dios me ministró cuando atravesé un proceso dentro de los tantos, y sé que quizás no lo comprendas en este momento, pero medítalo, es lo que voy a compartirte. No vuelvas al lugar de donde Dios te sacó. Wow. Amén. No vuelvas al lugar de donde Dios te sacó. Porque es preferible que estés en un desierto con Dios que estés en un paraíso sin Dios. Porque ese desierto Dios te lo va a convertir en un palacio. Pero ese jardín se puede convertir en una fachada que al final te va a llevar al lugar de perdición. Es preferible que estés con el Señor que estar basado a tus propias emociones. Pero no vuelvas al lugar donde te tomó tanto dolor, tanto sufrimiento salir de ese espacio, para que tú vuelvas a caer solo por el hecho de que no te sientes aceptado en la iglesia, que no te sientes tomado en cuenta. Mira, Jesús pasó por lo mismo. Si Jesús pasó por eso, quédate tranquilo. Si Jesús pasó, mira, que yo decía, discúlpeme lo coloquial, pero Jesús llevó tanto palo. Amén. Que nos tomamos todo personal y pensamos que solamente yo paso por esto, paso por lo otro. Miren, si yo digo, no, Jesús, yo no me quiero poner tus sandalias realmente. Wow, claro. Pues fue tanto proceso que atravesaste, pero si nuestro mismo Señor Jesús lo padeció, tienes una esperanza, tienes la garantía y tienes al Espíritu Santo dentro de ti que mora en ti. Y si no lo tienes en este momento, hoy es la invitación realmente que el Señor nos hace, porque para Dios no hay tiempo ni adelantado ni atrasado. El tiempo es ahora. Definitivamente, ya para ir mirando la pista de aterrizaje, líder, lo que, como comencé, leer las escrituras es ver cómo el joven es tan valioso para Dios. Pero yo entiendo
de verdad yo entiendo cuando hay propósitos específicos en temporadas específicas donde Dios levanta al Josué, Dios levanta al Samuel, el Josías, el Ezequías, Dios los levanta, el Timoteo, Dios los levanta. Pero yo quiero que si tú eres joven y estás viendo este programa, yo quiero que tú sepas que todos estos jóvenes que Dios usó, los usó, entiendo lo del propósito, pero los usó porque ellos respondieron a ese llamado. Ellos, en el momento que entendieron que Dios los llamó, ellos comenzaron a trabajar y a seguir adelante en medio de todas las luchas. Entonces, si hay algo importante, el joven es demasiado valioso para Dios. Yo entiendo sí los chamos, los niños, porque ellos son la generación, obviamente del futuro, pero el chamo, ese ímpetu que tiene el chamo para, en el momento que el chamo responde, en ese punto es donde Dios dice, ¿sabes? Tienes la fuerza, tienes todas las cosas. Como dije yo al principio, como lo dije comentando en medio del programa, yo llegué medio pasado. Pero fue precisamente eso, el volver mi corazón a Dios, cuando yo dije, ¿sabes qué? No quiero avanzar más. Si tú, Dios mío, no me dices quién soy yo, si tu presencia no ha de ir conmigo, es esa parte en la que hizo Josué. Moisés iba al lugar santísimo, pero Josué estaba ahí. Cuando Moisés bajaba, ahí estaba el chamo. Bueno, todo tiene su tiempo, como tú dices, pero no vimos nunca, la escritura no dice Moisés llorando, bueno, entré, con tanta madurez, listo, hasta aquí llegó mi trabajo. Y que incluso, pastor, disculpe, porque ahí es donde uno dice, o sea, Dios fue injusto con Moisés, porque Moisés pudo haber dicho, saca entonces tú a tu pueblo, yo me hubiese quedado en Egipto tranquilamente, relajado. Pero nos confronta tanto la actitud de Moisés con la madurez en que lo toma y que Dios se lo haya dicho como más de 3 veces se lo dijo. Ok, guardaste mi corazón, mi palabra, pero no entrarás a la tierra prometida, entrará Josué con el otro remanente. Moisés pudo haber dicho, bueno, toma tu pueblo y yo me voy a otro lado, bueno, me regreso a Egipto, pero Moisés concluyó su propósito hasta el último día de su vida. Correcto. Bueno, es indiscutible, líder, que a ti te ha ayudado es la búsqueda del Señor. ¿Hay algo que tú puedas contarnos ya para cerrar? Me ayudó esto. ¿Qué? En esa búsqueda. La búsqueda es la que te llena de la presencia y es la que te da la fuerza, es la que te permite seguir avanzando con los peores escenarios. Algo, una sola cosita que tú puedas decirle ahí, inténtalo con esto. A mí me funcionó. Ok, parto de donde usted partió, vida devocional. Sencillamente, y en breves segundos solo te lo comparto. Porque efectivamente, pastor, lo que ahorita me sigue manteniendo es la vida devocional. Dios no nos pide postura, Dios no nos pide forma de orar, Dios no nos pide forma de leer la Biblia, porque a veces uno dice, no, tengo que postrarme a juro para que la gloria del Señor se manifieste. Uno está acostado, la gloria puede descender en distintas ocasiones, pero si tu corazón está dispuesto y es el correcto, de ahí en adelante la historia va a ser distinta. Pero eso sí, mantén tu vida devocional al Señor, lee la palabra, en esos tiempos para que medites en la palabra del Señor y ora. Esta es una conversación que tenemos, amén. No hay estructura porque no podemos llegar con Dios con estructuras en base. Es correcto. Habla con Dios como hablarías con tu padre, como hablarías con Él de una forma fluida y Él te va a escuchar porque esa es la relación. No solamente estamos hablando con un creador del universo, estamos hablando con nuestro papá, con nuestro padre y con mucho más razón, Dios nos va a escuchar. Amén, líder. Oye, de verdad que ha sido un gozo en mi corazón el poder escucharte con la madurez que tienes, el crecimiento, lo que ha hecho Dios contigo. Yo estoy seguro que, bueno, tu familia y bueno, los que te aman o los que te amamos, estamos orgullosos de ti, líder.
no detenga su camino. Siempre que yo te veo orar, te veo predicar. Gracias, Señor. Me permitiste ser ese escalón donde Él pudo pisar para estar donde está. De verdad que me gozo y te doy gracias porque hayas compartido parte de tu testimonio. Yo sé que tienes mucho, pero que hayas compartido con nosotros parte de este testimonio hoy como profesional. Dónde te pueden ubicar, si hay algún chamo que, oye, este programa lo ministró y entiende que no es un consejo, sino que quiere contactarte, dónde te contacta, qué horarios tiene, dónde estás ubicado. Ok, si es por el área profesional, específicamente solo dispongo de una cuenta en Instagram que es psico.petercalzadilla. El psico se escribe con la P y después dice el psico. Okay. Ese es otro elemento por explicar, para que le escriban psico sin la P. Okay. Entonces, psico.petercalzadilla. Ahí me pueden encontrar en Instagram y que incluso estoy desarrollando temas profesionales exclusivamente a eso. Y ahí es donde estoy brindando herramientas desde el área profesional. Si desde allí deseas alguna atención presencial, dispongo de un espacio también, como el método online también. Allí me puedes contactar, me puedes escribir al privado y con gusto te voy a atender. Ahí aparece tu número de contacto. Sí, de hecho en el flyer que está específicamente en esa cuenta, allí van a encontrar mi número de contacto y allí lo pueden disponer. Ok, perfecto. Bueno, no hay excusas para no avanzar en el Señor, no hay excusa porque tengo 14 años, 15 años y no sé qué hacer, no hay excusa. Aquí hay un testimonio de un chamo que pasó por allí. Sigo siendo chamo. Oye, también. Líder, quiero que ores por ese chamo, por esa chama que te está viendo, que le pidas, tal vez hagas una oración como tú la hiciste en un momento de dificultad, que puedas orar por los que nos están escuchando en esta hora para despedir al programa. Amén, pastor. Y solo voy a hacer 2 oraciones muy puntuales. Primero, por las personas que no son conocedores de la palabra del Señor. No está de más en dejar la semilla. Ahí es donde comienza y ahí todo. Es donde, bueno, te vas a acordar de este programa, de 2 chamos que estaban hablándote en este momento, de una laguna del pastor. De 2 chamos que estuvieron hablándote. Oye, me acuerdo del muchacho que estaba medio peinadito así, bueno. Ahí te vas a acordar de ese día. Y el chamo que no tenía cabello. Y el chamo que no tenía cabello también. Pero para ti que no conoces de la palabra y nadie te ha predicado, no voy a hablarte quizás como hablaban en otras iglesias, que si no te arrepientes hoy, te vas para el infierno. No, para nada de eso. Nuestra intención nunca es sembrar temor, sino hablar de un Dios de amor, un Dios que sana, liberta y restaura. Y que hoy es una oportunidad magnífica para que le des el espacio al Señor Jesucristo, que está tocando la puerta de tu corazón. Esa ansiedad, depresión que estás atravesando, lo puedes tratar desde el área psicológica, pero solo el vacío emocional que hay dentro de nuestro corazón, Jesucristo lo puede llenar. Y ahí donde estás, simplemente repite esta oración después de mí. Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra. Te abro mi corazón, y te acepto como mi Señor, y Salvador. Entra a mi vida, borra mi nombre del libro de la muerte, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Decido servirte desde hoy y por siempre. Amén. Y a partir de este momento ya el Señor acaba de dejar la semilla en tu corazón. Solamente hay que esperar a que des crecimiento. Ya aquí te facilitaron la iglesia en la que puedes congregarte, Centro Esperanza Plaza Venezuela. Y aquí hay unos pastores muy humildes que te van a aceptar y vas a crecer espiritualmente. Y finalizando, orar por aquellos jóvenes que ya son conocedores, pero que están en ese proceso, que no logran avanzar. Voy a retomar lo que te compartí hace un instante. No vuelvas al lugar de donde Dios te sacó, de donde lágrimas te tomó sufrimiento. No vuelvas allí. A veces Dios no quiere llevar a una tierra prometida, pero todavía tenemos a Egipto en nuestra cabeza. Tu cuerpo puede estar en la tierra prometida, pero tu mente y tu corazón está en Egipto todavía. No añores las cosas del pasado. Hasta que no aprendas a dejar Egipto, Dios no te puede entregar una tierra prometida. Y oro en el nombre de Jesús, Señor, para que en este momento, Padre,
tú quites cualquier ansiedad, cualquier depresión, que cualquier pensamiento, Dios, que no venga de ti, Padre, sea erradicado de sus mentes en el nombre de Jesús. Y lo que quiera hacerlo retroceder a su vieja manera de vivir, al mundo de donde tú lo sacaste, Padre, no podrá prevalecer en su vida. Y hoy el Señor te dice, vuelve a mis brazos, vuelve al lugar de donde fuiste feliz y donde vas a seguir siendo feliz. Vuelve a mi presencia. Es la invitación del Padre que te hace en este momento en el nombre de Jesús. Y declaro cielos abiertos para tu vida a partir de este instante, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, esto fue un tiempo maravilloso con el líder Peter Calzadilla del Ministerio Internacional Centro de Esperanza. Líder, muchas gracias. Gracias por bendecir nuestras vidas, gracias por ser ese instrumento en las manos de Dios, gracias por dejarte usar. Y gracias a todas las personas que se conectaron en este tiempo de Ir Contando, esperando que el próximo martes también te puedas conectar con nosotros a través de este canal, que puedas compartir, comentar y darle a la campanita. Esto es Ir Contando. Nos vemos el próximo martes, 8 de la noche. Dios te bendiga. Muchas bendiciones.